Hola, ¿cómo están? Mira, en esta ocasión yo quisiera comentar sobre el plan lector que todavía se da en algunas escuelas, sobre todo a nivel primario, a chicos entre 6 y 11 años, que yo considero que el contenido del plan lector no es apropiado para chicos de esa edad. Y puse esta imagen como un ejemplo porque incluso desde que yo estaba en el colegio, era común que mandara este tipo de lectura, como de, por ejemplo, de José Carlos Mariatti, 7 años de interpretación de la realidad peruana, cuando niños de 8 o 9 años. E incluso recuerdo que también mandaban literatura como Ríos Profundos, Bodas de Sangre, El Mundo Sancho y Ajeno, Un Mundo para Julius, Los Jefes, La Ciudad y los Perros, Los Cachorros, libros que en realidad el contenido no era para un público infantil, era no para un público un poco más grande. Yo diría que desde adolescentes por lo menos 14 años, porque los temas que tocaban eran bastante fuertes. Por eso voy a dar algunas recomendaciones que he visto en la red y preguntando también a expertos en pedagogía y en psicología, y sobre todo libros que yo también le he comprado a mi hijo. Lo que es la literatura infantil, digamos que son relatos, son cuentos, son poemas cuyo contenido está dirigido hacia un público infantil, por lo tanto su redacción y su entendimiento debe ser bastante clara, evitar tocar algunos temas que todavía no son comprensibles para una mente infantil, ser cierto grado de intimidad sexual o pensamientos más profundos sobre la vida. Entonces, creo que para poder recomendar libros, poemas o cuentos para niños hay que tomar en cuenta ciertos factores. Por ejemplo, tenemos el libro Rosario de María Jesús Vice, que también cuenta con una compilación de cuentos, entre los cuales el más conocido se llama Kipus. Infantil tenemos a Mario Florian, que escribió el poema, por ejemplo, Tono de Fauna y Agonía. También hay que destacar que la literatura infantil en cuanto a la poesía no está muy explorada aquí, pero Florian es uno de los mejores exponentes de la poesía infantil peruana. En esa línea de la poesía infantil tenemos a Carballo con Los Ruiseñores Nocturnos, con La Cuculí o su poema Cuando sea grande. En lo que es la literatura infantil clásica, tenemos la coautoría de Arguedas y Francisco Izquierdo en los temas como, por ejemplo, Bagricico, que es uno de los cuentos más conocidos para niños de Arguedas, y El colibrí con cola de pavo real. Yendo ya, digamos que a una literatura infantil más contemporánea, tenemos a Juan José Cabero con El océano interior, que está basada en la historia de Miguel Grau, tomando a Miguel Grau como el niño que se enamora del mar y que realiza su carrera en el mar. Asimismo, la imagen que tengo acá es Mario Vargas Llosa, que hace una adaptación para niños sobre el barco de los niños, que está basado en una historia del siglo XIII. Ya, asimismo, si quieren que sus pequeños aprendan sobre las costumbres prehispánicas, María Rostadowski sacó una serie de libros destinados para niños, haciendo compilaciones sobre mitos, cuentos y leyendas prehispánicos. Por ejemplo, este se llama Cuento de los Andes, que recoge algunas historias de la zona andina y, y se les explica en un lenguaje entendible para niños. También está este otro título que se llama El origen de los hombres y otros cuentos del antiguo Perú, que trata de mitos y cuentos prehispánicos, no solamente de la zona andina, también de la zona costeña y de la zona de la selva. En este libro, La muerte del sol y otros cuentos del antiguo Perú,
Dostoyevsky se sitúa más hacia la costa. Los mitos y leyendas prehispánicos e incluso preincaicos, en algunos casos, sobre la costa. Como por ejemplo, tenían en la antigüedad los eclipses. Y así, yo lo que opino es que nosotros deberíamos tratar de impulsar la lectura en nuestros niños y en el caso de los plan lector de los colegios, estos deberían estar destinados a buscar justamente que los niños desarrollen esa costumbre de leer y no tratar de ponerles títulos que todavía no son comprensibles para ellos. Como por ejemplo el que mencioné, Siete sellos de interpretación de la realidad peruana. Creo que no es un libro eh, que, que esté adecuado para los niños, porque habría que entender la realidad peruana de Mariátegui hace casi 100 años, que no tiene nada que ver con la realidad peruana actual. Entonces, creo que esos libros deben servir como cultura general, pero para personas o chicos un poco más grandes, ¿no? Ok, bueno, de todas maneras, muchas gracias y será hasta la próxima.